Bueno, buenas tardes a todos. Enrique, muchas gracias a la APD por la invitación. La verdad que es un placer estar aquí. El año pasado lo intentamos, pero no fue posible porque estaba en Estados Unidos. Y la verdad que es un placer, pese a que haya ido el día tan extraño, ¿no? De hecho, yo creo que voy a ser el primer Rodríguez Zapatero que pase a la historia por intentar recuperar el tiempo perdido por Rajoy. Eso sí, sin que esto sirva de precedente y que en la prensa no se lo vaya a tomar por la segunda, porque entonces tengo problemas. Pero bromas aparte, y mientras que se va llenando el auditorio, efectivamente, Enrique, me pidieron hablar de algo de lo que no suelo hablar. Yo suelo hablar normalmente del negocio digital y más de lo que ha hablado Marina por la mañana, que de problemáticas de recursos humanos o de cómo una empresa como Google ataja o se enfrenta a algo muy importante que es el activo que tenemos en este momento, que son nuestros empleados. Yo cuando entré en el año 2008 en Google éramos 14.000 empleados, hoy somos 38.000 sin contar la adquisición de Motorola y mucho de lo que había entonces, por no decir todo, prácticamente sigue vivo. Y hoy voy a intentar contaros por qué esto es posible bajo mi humilde punto de vista, con una salvedad que creo que es importante. Es la visión de alguien que está dentro, pero que ha estado fuera. Yo estuve 8 años en Yahoo y como responsable del negocio Yahoo a nivel europeo tuve que, entre comillas, sufrir la competencia de Google. Y luego entré en Google para intentar entender si era tan bueno todo lo que se veía desde fuera. Obviamente llevo 4 años y medio aquí, pensaba que iba a estar 2, con lo cual algo de bueno tiene y eso es lo que voy a intentar contaros. Pero es imposible, y voy a intentar contarlo pronto porque pierdo el tren, pese a haberlo retrasado, pero es imposible entender esto si no entendemos el entorno en el que nos movemos. Yo creo que, y os he visto muy atentos esta mañana en la exposición de Marina, pero entender el entorno es entender la revolución tecnológica a la que estamos expuestos, que es la primera revolución que va a afectar a nuestras vidas como usuarios más rápidamente que jamás haya ocurrido en la historia. ¿Por qué? Básicamente, y estoy dirigiéndome a directivos, a empresarios, a gente que entiende el mundo de los negocios, la razón por la que esta revolución digital está siendo tan potente está relacionada con 3 aspectos. El primero, lógico, cada vez hacemos las cosas mejor y más baratas. Producir información hoy se hace con un microchip muy pequeñito y cuesta infinitas veces menos que hace 15 años. Con lo cual, las barreras de entrada son cada vez más bajas. Estamos en un mundo, además, en el que cada vez somos más usuarios los que nos conectamos a Internet. 2.200 millones de personas nos conectamos a Internet. Y en un entorno, el de la sociedad de la información, el de la sociedad del conocimiento, en el que precisamente la información cada vez cuesta menos almacenar. Es decir, nos cuesta cada vez menos producir, nos cuesta cada vez menos almacenar y son cada vez más el número de personas que acceden a este mundo de información prácticamente infinita, porque en este entorno la información en cantidad se duplica cada año. Este es el entorno en el que nosotros vivimos y es un entorno que en el fondo yo reflejo con la idea de que esto es un megacomputador. Internet es un megacomputador, ¿por qué? Porque con toda esa capacidad de proceso que hay, la velocidad a la que puede operar Internet es muchísimo más rápida que el mejor ordenador que os podáis imaginar, sea cual sea la marca. Y esto nos va a llevar obviamente a un futuro muy distinto ya al que tenemos ahora, en el que las cosas van a estar conectadas y en algunos casos van a ser más listas que nosotros. Sí, alguno me dice, no, imposible. Sí, posible. Posible que una nevera sea más lista que tú porque va a estar conectada a Internet, tu reloj va a estar conectado a Internet, tú tienes un sobrepeso de 3 kilos, has caminado solamente 10.000 pasos el día de hoy, solo has perdido 600 calorías y cuando llegues por la tarde, justamente antes de ver el Barça-Real Madrid, vas a abrir la nevera buscando una cerveza y la nevera se te va a cerrar. Y te va a decir, lo siento, Juan, hoy verás el Barça-Madrid pero sin la cerveza. Porque Internet ya me ha dicho que no has hecho lo suficiente. Estoy intentando ir muy rápido para visualizar que el mundo que conocemos ahora es muy distinto al que vamos a vivir en el futuro. Eso tiene los pros y los contras que podemos imaginar. Uno de los pros es que la velocidad va a ser tan rápida que en el fondo todos los que estamos aquí vamos a tener capacidad para adaptarnos. Y el mundo va a ser, y ya es parecido a esto. Sabéis que si yo le hago una fotografía a esto con mi móvil, ese megacomputador que hay arriba va a ser capaz de procesar esta imagen en milisegundos y decirme exactamente qué es lo que es. Si le hago una fotografía a esto, esa fotografía se va a enviar a Internet y en milisegundos me va a resolver el sudoku. Si yo le hablo al teléfono en inglés, me va a contestar en español.
Si le abro en chino y le pido que me conteste en catalán, me va a contestar en catalán. Y estamos en un mundo en el que las barreras son cada vez más bajas, la distancia entre el deseo y la consecución del deseo es cada vez más corta y las barreras del conocimiento empiezan a no existir. Y esto sin duda es un mundo de oportunidades. Oportunidades como estas. No sé si conocéis el caso del coche que se conduce solo. O sea, yo me acuerdo cuando estuve hablando con Larry Page hace 4 años de este tema y me contaba la historia de que estaban ideando un coche que se condujese solo, me parecía algo de otra galaxia. Hoy el estado de Nevada está ya preparando y está a punto de salir legislación que permita que este coche que está conectado a Internet, a ese megacomputador, vaya solo. Obviamente va a tener que ir alguien conduciéndolo, no conduciéndolo, pero con las manos ahí preparadas por si algo pasa. Pero este coche va solo por la calle, encuentra las rutas más rápidas para llegar de un sitio a otro, te encuentra aparcamiento, te aparca y obviamente está generando o se presenta como una innovación que va a generar eficiencias incalculables, sobre todo en un país como Estados Unidos que ya está legislando para que esto ocurra. Esto hace 4 años era ciencia ficción. Pues bien, la velocidad de cambio, y explico todo esto porque hay que entender muy bien el entorno de recursos humanos al que estamos expuestos, la velocidad de cambio es ahora cuando empieza a acelerarse. Yo he tenido el lujo, yo trabajé en compañías como Procter o como Johnson antes de pasar a Yahoo, he tenido el lujo de conocer el mundo más tradicional que vosotros conocéis. Lo que ha pasado desde que yo me fui a Internet en el año 2000 hasta en este momento, en el año 2012, no tiene nada que ver con lo que va a pasar en los 4 próximos años. Porque los 4 próximos años en realidad son los años en los que todo se acelera. Hemos tardado 20 años en tener 2.200, 2.000 millones de usuarios conectados a Internet de manera regular y solamente en 4 años más vamos a pasar a 5.000. Pensad vosotros que sois empresarios y que hemos oído mucho las oportunidades que existen de exportación, de abrir nuevos mercados, pensad lo cerca que estos mercados pueden estar cuando no hablemos de 2.000, sino de 5.000 millones de personas. Pensad que ya hay más de 5.000 millones de móviles y que dentro de 4 años estaremos en torno a los 10.000 millones de móviles. Y pensemos que el volumen de información que habla dentro de 4 años se multiplicará por 800 respecto a lo que hoy tenemos. Es un mundo en el que, y me ha encantado la ponencia de Luis Conde para los que habéis estado, es un mundo en el que tenemos que cambiar radicalmente la forma en la que hacemos las cosas. Y, por supuesto, no echarle la culpa al director de marketing, que el pobre no tiene ni idea. Las cosas han cambiado muy deprisa. La culpa es del consejero delegado. Siempre. Y si hay un cambio, sí, es verdad. O sea, la culpa al final es del director general, porque es el que tiene que entender este cambio que se está produciendo en el entorno, que está afectando a la sociedad, que está afectando al comportamiento de la sociedad y que, por tanto, nos afecta a nosotros. Nuestros fundadores, Larry Page y Sergey Brin, ya en el año 95, de alguna manera vislumbraban un mundo parecido al que estamos viendo hoy, y de hecho hoy siguen vislumbrando un mundo que es muy distinto al que vivimos hoy. Es un mundo en el que la velocidad de cambio, la capacidad de innovar son características absolutamente fundamentales para que la empresa del presente, de hoy, pueda seguir subsistiendo. Porque los ciclos de vida a los que hemos estado acostumbrados en el pasado, para empresas tecnológicas, y aquí tengo la suerte de estar compartiendo hoy con Microsoft, que por las curiosidades del guión pues tengo el placer de estar compartiendo con Microsoft, los ciclos de negocio, los ciclos de vida son mucho más cortos. Con lo cual hay que estar pensando ya en el siguiente antes de haber llegado a la madurez del primero. Y empresas como Google, por ejemplo, no tienen garantizado ni el éxito ni el futuro si no encuentran la siguiente curva. Y eso es absolutamente necesario hacerlo con los activos fundamentales que representan los empleados de una compañía como Google, que no tienen por qué ser exactamente igual que los de otra compañía, pero porque el entorno es distinto. Antes estaba con Manuel Calvo hablando de su negocio y Manuel me decía que el mundo, obviamente, de las conservas es muy distinto al mundo de Internet, efectivamente. Los condicionantes son distintos. Cuando los fundadores de Google ya se reúnen en el 95, antes de fundar la compañía en el año 98, la obsesión que tenían en aquel momento era muy sencilla. Y era, como la información va a crecer tan deprisa, va a ser humanamente, y utilizo el término humanamente adrede, humanamente imposible organizarla, tenemos que desarrollar capacidades informáticas, tecnológicas, que ayuden a la humanidad a acceder a esa información y que esa información sea útil y sencilla.
Y esto es posiblemente lo que ha provocado la mayor revolución que Internet ha supuesto en estos últimos 15 años. Es la democratización al acceso de la información y el hecho de que todos empezamos a ser más iguales independientemente de dónde hayamos nacido, gracias a que tenemos este acceso a esta información. Y las revoluciones que nos vienen por delante son mucho mayores y una de ellas, sin duda, en el mundo de la educación. Para que esto funcione y este proceso de innovación se dé y se viva tan deprisa como vivo yo personalmente la situación en este entorno, tienes que tener un management innovador y tienes que tener una cultura innovadora. Y esta es la única forma en la que para tener esta filosofía de empresa que está empezando constantemente, innovando constantemente y encontrando cosas que nadie ha sido capaz de encontrar. ¿Cuáles son las claves en teoría? Y aquí me vais a permitir, porque voy a intentar enumerar las claves mediante las cuales nosotros ayudamos a desarrollar talento dentro de la compañía, porque vuelvo a repetir, es el mayor activo dentro de nuestro balance y es absolutamente necesario. 38.000 personas, la mitad ingenieros y la otra mitad, entre los que yo me incluyo, intentando traducir lo que los ingenieros están inventando a la sociedad normal. ¿Cuáles son los factores clave que nosotros tenemos en cuenta? La primera es contratación. Nosotros recibimos millones de currículums de manera voluntaria y sin haberlo solicitado, diciendo queremos trabajar en Google. El foco que ha habido, y obviamente no estoy en el panel de cazatalentos o de empresas de recursos humanos, pero el foco que ha habido en Google ha sido fortísimo en desarrollar metodología y entendimiento para estar seguros que fichábamos a los mejores en relación a lo que Google busca, porque puede que haya alguien que sea muy bueno para Google y no sea muy bueno para otra tipología de empresa. ¿Cuál es el perfil de gente que se busca? Y yo recibo muchos currículums a la española de, oye, contrátame a mi sobrino, que mi sobrino es muy bueno. Esto estamos acostumbrados en España, es muy natural. Aquí yo no entro en la primera fase de contratación jamás. Jamás. Y además no se utilizan empresas para la mayor parte de las contrataciones, porque está desarrollado todo el know-how ya en los últimos 5 años. Buscamos gente que básicamente venga no porque quiere trabajar o porque no tiene trabajo, sino porque piensa que va a ayudar a la misión y a la visión que Google tienen en sí. Gente que crezca profesionalmente con la compañía, que sea capaz de crecer en Google o que Google le ayude a crecer fuera de Google. En ese sentido, nosotros somos muy abiertos en cómo desarrollamos carrera y para nosotros desarrollo de carrera no implica únicamente promocionar a la gente de nivel 1 a nivel 2, a nivel 3, a nivel 4, sino que desarrollo de carrera es preparar a cualquier persona a que tenga éxito para cualquier reto profesional al que se le presente. Es gente distinta. Yo creo que el único error que ha tenido contratación Google he sido yo, porque he sido mucho más normalito que el resto. Cuando me encuentro con gente que estoy trabajando, de la que siempre estoy aprendiendo, nunca lo averiguas hasta que no te has tomado un par de cervezas con esta persona, pero resulta que te cuenta y dice, no, yo he sido campeón del mundo de patinaje artístico, yo toco 5 instrumentos, yo he sido campeón de remo o medalla de plata olímpica en concreto, que es el director o vicepresidente del área de Inglaterra, fue medalla de plata de remo. Y te encuentras gente para la cual el trabajo no es lo único. Y la ambición de llegar no está únicamente ligada al trabajo, sino que hay una ambición implícita que consiste simple y llanamente en tener un deseo de que el mundo sea mejor. Y luego hay un cuarto punto, que esta es mi experiencia personal y que he experimentado de primera mano en Google durante los últimos 4 años y medio, y es que la gente que normalmente acaba moviéndose bien en una empresa como esta, tan dinámica, tan rápida, con una misión y una visión tan claras, es gente que en sí no es egoísta. Y esto es muy curioso. A veces ves gente que claramente tiene objetivos profesionales y que están pensando solo en ellos, y gente que están pensando en su entorno, consigue los objetivos profesionales prácticamente de manera natural, ayuda a desarrollar el entorno y ayuda a desarrollar a su equipo y a otros. Esta es la gente que normalmente acaba triunfando y teniendo éxito en Google. Y eso no es necesariamente el perfil que buscan otro tipo de compañías. El segundo aspecto es que, y esto se han visto muchas fotografías sobre, yo creo que es la razón por la que la gente quiere entrar en Google a trabajar, porque parece que allí no hay una oficina, sino, pues eso, el recreo que nos hace sentirnos como niños. Y a mí me chocaba al principio, porque en las oficinas de Google pues te encuentras que hay
hamacas, hay zonas de recreo, hay cafetería donde la comida es gratis, la bebida es gratis, el café es gratis, te encuentras rincones tipo Starbucks para sentarte a discutir sobre temas, hay mesas de ping-pong, mesas de billar. Me estáis mirando y estáis diciendo, este está loco. Y yo os doy mi palabra de honor que me he hecho mis partiditos de ping-pong de vez en cuando, porque jugaba bien cuando tenía 20 años, pues me he hecho mis partiditos con la gente de 22. Y cuando llego a comer, como hoy con unos, mañana con otros y mañana con otros, y tengo un pulso y una sensación de lo que está pasando en la compañía que no hubiera tenido de otra forma. La mecánica de creación de comunidad, y voy a utilizar la palabra buen rollo, funciona. Y bajo mi punto de vista es rentable. Si yo hoy montase una empresa, si yo hoy, y de hecho tengo mis pinitos como empresario fuera, pero si tuviera mi propia empresa, claramente invertiría en que la gente estuviese bien en la empresa y que la empresa no fuese otra vida aparte de la suya personal, sino que se sintiesen a gusto allá donde están, porque en esos entornos son donde la creatividad normalmente surge y consigues más altas cotas. El tercer punto es que constantemente, porque si estamos intentando atraer a los mejores y los mejores están a gusto donde están, el reto que yo tengo normalmente no es solamente contratarlos, sino mantenerlos contentos y que todos estemos contentos porque el nivel de exigencia normalmente con la compañía es alto. A mí no me gusta hablar de este tema de beneficios sociales porque es que no es la primera vez que hago esta presentación, pero sí hay beneficios sociales como por ejemplo el hecho de que hay bicicletas para todo el mundo en la central para que la gente se mueva de un lado a otro, los autobuses que te llevan de San Francisco a la central están todos con conexión a internet, en España tenemos una sala de masaje y la gente que está cansada recibe su masaje una vez, al menos creo que es una vez cada 2 veces al mes como máximo. Son cosas que parecen banales pero que hacen que la gente esté contenta. Y si lo analizas desde el punto de vista económico, a lo mejor el ROI a corto plazo no se ve, pero el intangible que se genera a medio largo está claramente dando réditos. El cuarto aspecto, y este para mí es el más importante, porque los anteriores son importantes, pero este es el que hace que normalmente las cosas se sigan manteniendo a largo plazo. Y esta compañía es distinta en ese sentido. Es una compañía en la que se promueve la transparencia, se promueve el debate y se acepta ser criticado constantemente. Yo le tengo mucho más miedo a mis subordinados que a mi jefe. Son mucho más críticos conmigo, me ayudan cada vez más a mejorar, me generan un estado de energía mucho más positivo y me nutro de ellos para tener éxito mucho más que de mi jefe. No es que mi jefe sea malo, es que sencillamente tengo mucha gente que me aporta mucho más en su conjunto. Y esto está basado en el debate. Esta es una compañía en la que yo cuando venía en el tren hoy venía viendo las declaraciones que hizo para todos los empleados Eric Schmidt, que es el presidente de la compañía, que las hizo el viernes pasado. Yo no pude verlo, pero obviamente tenía el vídeo y venía viéndolo en el AVE. Prácticamente lo que contó fue con todo detalle, o lo que acabo de hoy escuchar en el AVE, con todo detalle cuáles son las estrategias de inversión de la compañía para los próximos 2 años, cuáles son las prioridades, cuáles están siendo los resultados de negocio, en qué vamos bien, en qué vamos mal, algo que cualquier analista pagaría por ver. Y sin embargo hay una confianza plena en que todos los empleados van a mantener esta información para ellos porque saben que es muy valiosa. El trade-off, el riesgo, es que salga y a veces ocurre, pero el beneficio de tener a todo el mundo con una misma visión, una misma idea y con un nivel de compartición de detalles tan importante hace que la gente se sienta, bajo mi punto de vista, mucho más cerca de la empresa y más cerca de lo que está pasando. Tenemos temas como, y esto lo hago yo todos los viernes, esto es en inglés Thanks God It's Friday, lo podíamos haber llamado de otra manera, en España lo llamamos la sesión de tapas que la hacemos todos los viernes a las 11:30, en la que yo y todo el equipo discutimos de lo que ha pasado en la semana, recibimos sugerencias y para mí eso es sagrado. La hora de 11:30 a 12:30 es algo que no quito bajo ningún concepto, o intento no quitar, habré fallado 4 viernes a lo largo del año, porque es un momento en el que puedo contar, puedo recibir y todos compartimos. Y obviamente, a medida que nos vamos haciendo grandes, utilizamos y nos aprovechamos de las nuevas tecnologías para poder estar constantemente conectados. Esto que antes era un problema, que era la comunicación cara a cara y la cercanía, es algo que poco a poco está desapareciendo gracias a las nuevas tecnologías. Y por último, desarrollar a la gente. Y lo he comentado al principio, hay una obsesión absoluta con desarrollar a la gente. Y desarrollar a la gente no es
hacerla que promocionen, es hacerla que sean mejores. Y esto nos lleva mucho tiempo. Y es complicado porque es gente joven, con ganas, con espíritu, con energía. Y es una compañía que crece muy deprisa, esto ayuda al entorno en el que estamos, pero es muy importante que sea gente que en el fondo vea su desarrollo profesional como un desarrollo vital. Bueno, hasta aquí estaréis pensando, esta es la primera vez que hablo de recursos humanos, no es mi área, lo mío es el negocio, pero aquí estaréis pensando muchos, y lo sé por vuestras caras, y encima después de comer y con tanto discurso, estaréis pensando, esto no me aplica. Este hombre está hablando de otras cosas. Yo no me veo en mi compañía haciendo desarrollando este tipo de beneficios, este tipo de políticas de personal, porque no es mi entorno, yo me siento más cómodo como estoy. Hemos escuchado hoy que si no cambiamos, posiblemente los resultados que tengamos vayan a ser los mismos que hemos tenido hasta ahora. Yo soy un convencido de que este tipo de políticas de recursos humanos generan valores intangibles a medio y largo plazo que son prácticamente imposibles de medir. Porque un equipo motivado, un equipo unido, lo hemos oído antes de Calvo cuando comentaba Manuel el cambio que había hecho en su organización, un equipo que se crea donde va y que tiene claro el por qué sí y el por qué no, es un equipo invencible. Y esto a lo mejor no es válido para todos. No es válido para todos, pero lo hemos oído hoy. Yo creo que hay cosas que sí que son válidas para todos. Yo soy un gran creyente de algo, y es que cuando tenemos la visión clara, tenemos pasión, y tenemos energía, que es el recurso más escaso que hay. No penséis que el tiempo y el dinero son los recursos más escasos, no. Es precisamente la energía y cómo canalizamos a esa energía. Si tenemos visión, pasión y energía, todo es posible. Así que lo único que me queda, justo a tiempo, para no perder el tren, es desearos que tengáis un muy buen congreso. Gracias.